Estimadas y estimados, me paso por aquí para compartiros un poquito más de información de Plutón en Acuario. Sería parte 2 porque ya hay un vídeo anterior a este. Y en esta ocasión os quiero hablar un poco del tránsito en general y algunas de las temáticas en las que va a tener relevancia, ¿vale? No sé si haré un tercer vídeo, hay tantísima información interesantísima que, bueno, cuesta un poco hacer esquemas y seleccionar la información para daros un poco lo que más me resuena y lo que me inspira a compartiros, ¿vale? Empezamos. Una breve introducción, ¿vale? Bueno, no paramos de hablar de este tránsito constantemente, porque como ya sabéis, son 20 años de los que la humanidad va a cambiar, va a transformarse y todo esto va a suceder pagando un precio que implica pues un poco de caos, de desorientación, de insatisfacción, de revelación y revolución al mismo tiempo. Y bueno, iremos viendo a medida que el tránsito vaya cogiendo carrerilla, pues iremos un poco desvelando más informaciones. Como os decía, es un tránsito que implica una profunda transformación del colectivo, porque esa es la metáfora, la idiosincrasia de Acuario, y muy probable que es que los cambios sean profundos y sobre todo que de las temáticas más significativas que conectan con este tránsito son las nuevas tecnologías y el mundo de la ciencia. Pero en realidad por todo lo que voy leyendo, escuchando y comparando, en todas las temáticas va a haber cambios y transformaciones. También en el modo en el que funcionamos como colectivo se va a transformar a nivel global, a nivel planetario y, como os decía, afectando al final a todas y cada una de las parcelas de la vida. A veces estos procesos de transformación que nos trae Plutón son incómodos porque es un planeta que va a las profundidades y saca todas esas temáticas que no queremos ver o de las cuales nos hemos estado escaqueando, hemos estado esquivando, y Plutón tiene ese poder de sacarlo de las profundidades y sacarlo a la luz. Así que incluso puede que nos encontremos con temáticas en concreto en nuestra carta natal. Tenemos que mirar en qué casas tenemos Acuario y qué Plutón, qué tipo de Plutón tenemos y en qué casa está Plutón y por qué planetas está rodeado bueno, y mirar qué tipo de Plutón tenemos, ¿vale? Pero sobre todo dónde tenemos Acuario, en qué casa. Entonces, lo que os decía, Plutón nos trae temáticas incómodas, de las cuales nos vamos a tener que hacer cargo y vamos a tener que encarar. Entonces, es importante, y no me quiero hacer pesada, que detectéis en vuestra carta natal en qué casa tenéis Acuario, porque la temática o temáticas puede que tengáis una o dos casas, puede que tengáis la casa anterior que hemos estado trabajando con Capricornio, con Plutón en Capricornio, y la siguiente casa que ya vas a trabajar con Acuario. Entonces, pues fijaros en esas casas, informaros de qué van esas casas, porque en estos 20 años vais a tener que transformar esos temas y de eso va a ir vuestra historia de Plutón en Acuario. Al mismo tiempo también este tránsito trae crecimiento social, movimiento, dinamismo, y es un capítulo importante en nuestra evolución como humanidad.
Plutón en Acuario es transformación colectiva, pero también transformación a nivel individual. Nos dará la oportunidad de trabajar las aperturas de conciencia, la tecnología, romper con estereotipos, romper con estructuras sociales tradicionales como las hemos visto hasta ahora. Muchas cosas cambiarán y el concepto de como lo hemos visto hasta ahora se rompe. Por eso muchas astrólogas y astrólogos utilizan mucho el ni te lo imaginas, porque muchas cosas de las que van a suceder ahora mismo no tenemos la capacidad de imaginarlas o son un poco ciencia ficción, pero al final las vamos a ver materializarse y se van a hacer realidad. Como os decía, hay un precio que vamos a pagar como colectivo y seguramente los primeros años o la primera década de este tránsito pues va a remover al colectivo y va a haber convulsión social y revuelta social. También Acuario propicia la conexión con lo nuevo, con la innovación, con cambios en la conciencia social que decíamos antes, con cómo se comunica el colectivo, las redes colectivas, el mundo de las ideas y la libertad. Entonces, dicho esto, vamos un poco a analizar de dónde venimos. Venimos de Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio empezó el 27 de noviembre del 2008 y termina el 19 de noviembre del 2024. Ahora estamos en la última entrada de Plutón en Acuario, que antes de noviembre volverá a Capricornio y ya definitivamente en noviembre entra directo ya para quedarse los 20 años. Entonces, este tránsito que estamos dejando de Plutón en Capricornio son 16 años de Plutón en Capricornio que nos ha desvelado sombras en la zona de nuestra carta donde tenemos Capricornio, en nuestra carta natal, ¿no? Así que podéis comprobar en la carta natal lo que habéis trabajado estos 16 años atrás y las temáticas alrededor de. Y la casa siguiente va a ser la que entre en Acuario y entonces pues los nuevos temas que van a aparecer, ¿vale? Pero en los primeros años, claro, no va a entrar y nos vamos a olvidar de Capricornio para siempre, sino que va a haber pues unos años de tránsito donde acabemos de trabajar las temáticas de esa casa donde tenemos Capricornio para entrar en las nuevas temáticas donde tenemos la casa en Acuario. Entonces, pues como os decía, el tránsito que dejamos atrás, que es Plutón en Capricornio, también nos ha hecho cambiar en asuntos importantes y a nivel global. Plutón en Capricornio, podríamos decir que a grandes rasgos ha trabajado el cambio de jerarquías, ha movido las estructuras sociales, ha traído una crisis económica que empezó en el 2008 con una polarización en la desigualdad, un auge de la corrupción y un desencanto del colectivo hacia las instituciones. También venimos como de un reconocimiento de agotamiento colectivo, individual y colectivo, de esta idea de éxito, esfuerzo, productividad, estatus. Estamos agotados de estos conceptos y esto está provocando una crisis que se va a hacer mucho más evidente con Plutón en Acuario, que va a provocar movilización social y la lucha por la igualdad de oportunidades. Entonces podemos decir de alguna manera que han quedado en evidencia este estilo de vida que se ha estado vendiendo y que ya ha empezado a trontollar con Plutón en Capricornio, porque ha quedado en evidencia que es vulnerable este estilo de vida, tanto personal como social, que se creó un sistema en el que ya nadie cree y que está quedando en evidencia que está agotado, está obsoleto, y donde se ha creado este miedo en este alrededor, al mismo tiempo se van a crear alternativas
y esto ya es Plutón en Acuario. Entonces, entramos en Plutón en Acuario. Ya hemos hablado de Plutón en Capricornio así a grandes rasgos. Entra este próximo 20-21 de enero, dentro de un par de semanas, hasta el 2 de septiembre. Volvemos a tener Plutón en Capricornio un par de meses y ya en noviembre entra directo. Definitivamente, como siempre digo, para quedarse 2 décadas, 20 años. Durante la transición se irán intercalando los temas que tenemos en la casa donde tenemos Capricornio, intercalando viejas estructuras con nuevas estructuras y nuevas resistencias que tenemos que cambiar, que tendremos la oportunidad de trabajar en Plutón en Acuario. Entonces, algunas resistencias nuevas nos va a costar cambiar porque tenemos esta creencia de que son fundamentales en nuestra vida. Pero esta preocupación se va a suavizar y se va a redireccionar hacia los nuevos asuntos que tienen que ver con la casa que tengamos vinculada a Plutón en Acuario. También esos nuevos asuntos quedarán en evidencia y van a empezar a salir raíces de problemas y vamos a saber de qué van estas nuevas problemáticas y temáticas a trabajar. Es muy probable que se revelen temas, asuntos que han sido invisibles hasta ahora, que estaban bajo suelo, y Plutón va al fondo de la Tierra y las saca para que las veamos. Es un date cuenta, al final, de todas esas cosas que no veíamos, que no queríamos ver o que simplemente eran secretos, y todo esto va a salir a la luz. Estos secretos, estos asuntos que nos habíamos negado a reconocer, son tanto en lo personal como en lo colectivo. Como os decía, Plutón en Acuario estará 20 años y será la clave de nuestra historia vital, como siempre, en esa casa donde tengamos Acuario. Y ahí tendremos que investigar y tendremos que centrarnos en qué podemos hacer al respecto. Vienen tiempos de mucha movilización, vienen tiempos de posicionarse y comprometerse con nuestras ideas para adaptarse. Esto será muy necesario. Muchas serán las temáticas de las que podemos hablar, pero sobre todo en este vídeo os voy a compartir un poco a nivel conocimiento, a nivel tecnologías, a nivel relaciones sociales y sexuales, comunicaciones, y vamos a empezar un poco con el elemento aire que es propio de Acuario y que tiene mucho que ver con el tránsito en sí mismo. A nivel elemento aire, ¿qué podemos destacar? Podemos esperar debates y alternativas para paliar dos temáticas importantes que son la contaminación del planeta y el cambio climático. También aparecerán nuevas técnicas relacionadas con la respiración y con el olfato. Así que, bueno, se investigará respecto al sistema respiratorio, el tema de las bronquitis, por ejemplo, conectadas también con la neurociencia. También habrán investigaciones sobre las aves, sobre las abejas, los procesos migratorios, sobre la polinización y en general sobre el estudio de la vida aérea, que traerá nuevos descubrimientos, que nos va a ayudar un poco a comprender un poco más el planeta. También innovación en los transportes a nivel global, porque va a haber como una crisis del transporte aéreo y se va a tener que investigar otras maneras y otros tipos de movilización y de transporte pues para subsanar y sustituir al aéreo. Se esperan también grandes descubrimientos a nivel espacial, innovaciones extraordinarias respecto a la investigación del espacio exterior, a nivel de la comunicación extraterrestre,
a nivel de la exploración en general, las misiones en general. Y habrán también como un resurgimiento de nuevas teorías respecto a los universos paralelos o al tema de otras dimensiones. Vale, entonces vamos a hablar de unas cuantas temáticas que destacar y bueno, quizás haga otro tercer vídeo pues de cositas que yo creo que sean interesantes y que se hayan escapado o que vayan surgiendo. Hablaremos ahora de tecnología y desarrollo, de conocimiento e investigación, de sexualidad y relaciones, de la sociedad en general y de las comunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, tecnología y desarrollo. Surgen alternativas para transformar la tecnología a causa del agotamiento de suministros para la elaboración de dispositivos electrónicos, que esto de alguna manera ya está sucediendo, pero claro, en estos 20 años, o sea, la carencia va a ser evidente, se va a evidenciar y de hecho yo creo que ya hay soluciones que todavía no sabemos porque no se nos han comunicado y son esos secretos que yo creo uno de los secretos que sale a la luz. La innovación será emergente tanto en la informática como en la programación. El tema de la inteligencia artificial va a traer mucha cola. Se va a automatizar muchos servicios. Esto va a provocar un gran debate porque habrá empleos que dejarán de existir, por lo tanto, despidos en masa y esto pues va a provocar una crisis humano versus máquina, que bueno, yo creo que es una historia que vamos a irla viviendo por etapas, por tiempos, y ahora se nos presenta un tiempo en el que va a haber un conflicto que va a salir, va a surgir. Luego también va a haber innovación a nivel energético y serán como dos conceptos, lo que producimos y lo que consumimos, e intentar crear un equilibrio en estas dos partes. Respecto al conocimiento y la investigación, sobre todo la arquitectura, ingeniería y las ciencias sociales serán temas muy predominantes en estas 2 décadas, tendrán un momento de apogeo y vivirán momentos inéditos en la historia de la humanidad. Existirá cierto conflicto entre lo que creemos saber y todo el conocimiento que va a explosionar. Hallazgos revolucionarios, métodos de investigación innovadores, desconocidos completamente hasta ahora. En el campo de la genética también aquí va a haber conflicto moral y discusión, van a haber grandes descubrimientos y va a haber pues una dualidad entre determinación natural o libertad para decidir. Y también en el campo de la neurociencia, que lo decíamos antes, vienen avances a nivel de la psicología, de la psiquiatría, respecto a enfermedades de nuestro tiempo como son la depresión y el Alzheimer. Entonces aquí van a haber grandes hallazgos, la ciencia va a avanzar muchísimo y en general en la salud mental. Sexualidad y relaciones. En este punto la tecnología y la digitalización en las relaciones personales va a haber un punto que quizás vamos a cruzar líneas rojas y va a haber repercusiones a nivel global, incluso yo creo que se van a tener que legislar cosas a este respecto. Las nuevas generaciones incluso vivan como una especie de rechazo de las fórmulas existentes a nivel familiar, incluso el hecho de tener hijos también, incluso podamos vivir como una bajada de la natalidad y como una subida del concepto de unisex, ¿vale? Y adelantos también respecto al concepto, ¿no? Pero es como que va a haber como una época de desgana y de querer romper el tipo de núcleo familiar o de núcleos familiares que estamos viviendo hasta ahora y esto pues va a trascender en el hecho de tener hijos y en el hecho de la natalidad. A nivel sociedad, todo el mundo coincide en que va a haber una lucha
por romper con las desigualdades y las brechas y por ganar derechos sociales, y va a haber revuelta social y va a haber malestar en general. Se va a exaltar la libertad a nivel global de los derechos sociales y civiles, y seguramente pues se tengan que reunir a nivel europeo o a nivel entre continentes para hacer leyes globales. La renovación, la metamorfosis del colectivo llega, pero llega con resistencias por parte de unos sectores de la sociedad y convulsión social por parte de otros sectores de la sociedad. Todos los cambios provocan tensiones, caos y revolución a priori, pero como en todas las grandes revoluciones y los grandes cambios en la historia de la humanidad, pues siempre se viven primero pues este tipo de inconformismo y esta energía de no estar de acuerdo y de discusión y de debate. Algunos de los modelos ya existentes se pondrán encima de la mesa y durante un tiempo convivirán, frecuencia antigua con las utopías de futuro, que es muy acuariano el concepto. Entonces, en el colectivo o incluso a nivel individual puede provocar crisis existenciales, desconfianza y descontento, hacia las administraciones, hacia las políticas. Incluso se vivan momentos al mismo tiempo de individualismo, de cambios en el modo de convivencia, sobre todo en la organización en las ciudades. Y luego también hay una cosa muy, muy significativa donde coinciden también muchos astrólogos, y es que la relación con el sustento y con el autocultivo, la relación que tenemos con la tierra, va a experimentar un auge de conexión y seguramente se dispara en los alquileres o las compras de terrenos, de parcelas de terreno para el autoconsumo, ya sea a nivel individual, pero sobre todo a nivel grupal, a nivel cooperativas, a nivel colectivos, que se unan para poder producir y consumir sus propios alimentos. A nivel comunicaciones, nacen nuevas técnicas de comunicación que van a provocar inquietud por el tratamiento de la información, de cómo se va a tratar la información. También el concepto de creer estar con la verdad, ¿no? El hecho de creer estar con la posesión de la verdad. Van a entrar en crisis ciertas formas y maneras, tanto de cómo nos comunicamos, como de a través de qué medios recibimos la información y cómo. Las telecomunicaciones pueden entrar en colapso en estas 2 décadas. El tema de la privatización digital, liberación de documentos secretos, que ya está pasando en esta última década, represión de la información, individualidad versus global, colectivo. Inteligencia artificial, vuelvo a sacar el tema, secretos van a salir a la luz respecto a este tema, de su utilización, de su mal uso, como por ejemplo en mecanismos de control social, en predicción de conductas sociales, individuales y colectivas, que ya se ha hablado de este tema en estos últimos años, pero como que va a salir más información que no sabemos. Mayor digitalización de las instituciones, tanto públicas, financieras como académicas, y va a surgir un boom de privatización de accesos a la información que ahora son gratuitos, plataformas de pago y monetización seguramente de, por ejemplo, Instagram o YouTube en algunas parcelas, y caerán algunos intocables seguramente en todo este boom y en toda esta crisis y en todo este remover de las telecomunicaciones. Para acabar, se podría decir que estamos a las puertas
de una gran revolución del pensamiento y de las relaciones humanas. Y hasta aquí mi compartir respecto a este tránsito, que la inspiración nos acompañe y nos vemos muy pronto. Nos amo.